Vamos a la palabra del Señor. Está tomada en Jonás 1, del 1 al 4. Vamos a comenzar por ahí, pero no guarde su Biblia porque vamos a estar leyendo algunos 3 versículos más. Amén. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor, diga el Señor, lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Diga, a punto de romperse. Luego de este evento, ¿qué fue lo que pasó aquí? El profeta Jonás, él era un profeta. Jonás, vino la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, que vino sobre él a darle una instrucción. Y la instrucción envolvía la voluntad del Señor, porque había un pueblo que se estaba perdiendo por su pecado. Y él le dijo: ve allí y predícales en contra, porque este pueblo se está perdiendo. Porque allí en Nínive es que yo quiero que tú estés. ¿Y qué pasa? Dice la palabra del Señor que Jonás automáticamente quería huir de la presencia del Señor después que vino la palabra a él y después que vino la encomienda a él. No solo quiso huir, sino que él hizo todo para que sucediera. Dice la palabra que compró su pasaje. O sea que en la mente hubo una planificación previa, luego de una instrucción del Señor ante su voluntad. Rápido que la palabra vino a Jonás, vino un pensamiento. Diga un pensamiento. Cuando la palabra del Señor llega a las vidas de una persona, como ahora mismo está viniendo la palabra sobre nosotros, los pensamientos, el interior de la carne, el interior de nosotros hace que nosotros tengamos pensamientos. Puede ser un pensamiento como que ¿para qué yo voy a ir allá? ¿Me escucharán o no me escucharán? ¿Será que yo puedo ir allá y hacer lo que Jehová me mandó? Puede ser un pensamiento que diga: esto es muy difícil para mí, esto es muy duro para mí, esa gente no quiere escuchar a Jehová, ¿qué va a escuchar de mí? Todos esos pensamientos pudieron, no están escritos aquí, es mi imaginación con el Señor, pudieron haber venido a Jonás. Como muchas veces viene la palabra de nosotros a nosotros llena de instrucciones y llena de su voluntad, porque la instrucción del Señor es su voluntad. Y se levantan pensamientos en contra de eso. Cuando uno permite que los pensamientos se vayan en contra de la voluntad del Señor, en esos momentos empezamos a tomar decisiones por lo que nos parece mejor. Por lo que nos parece mejor por encima de esa instrucción. Y el pueblo de Dios está lleno de pensamientos en contra de la voluntad del Señor. Y lamentablemente se están dejando llevar y guiar por esos pensamientos porque creen que es mejor. Esos pensamientos posiblemente vienen por temor, posiblemente vienen por rebelión, vienen por quizá por una autoestima baja y te crees que quizás no vas a poder lograrlo. Por cualquiera que venga ese pensamiento, quiero decirle que cualquiera de esos pensamientos son pensamientos de la carne,
que para nada edifican ante una voluntad tan grande que tiene el Señor para cada uno de nosotros en Casa Refugio de Amor. Y cuando la carne es la que piensa y se va en contra del Espíritu, verdaderamente allí va a haber un caos para la persona que recibió la instrucción. Y no solo para la persona que recibió la instrucción, amado pueblo, sino también para los que les rodean. Porque una instrucción no solamente viene para beneficio tuyo, sino para beneficio de muchos. Las instrucciones del Señor y el cielo está lleno de instrucciones para los hijos de Dios en esta tierra, como la que le dio el Señor y la gran encomienda de Jesús en esta tierra, que era morir por nosotros. Y si el Señor Jesucristo no hubiera hecho eso, nos íbamos todos nosotros envueltos en esa desobediencia. Él descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. ¿Qué pasa? No solo se levantan los pensamientos humanos, sino que cuando ya tú le diste cabida a ese pensamiento, todo se te pone a tu disposición. El enemigo está pendiente de hijos de Dios. Escuche, de hijos de Dios con alta responsabilidad en esta tierra, para ponerle todo a la disposición para que se cumpla lo contrario a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya, y solamente estoy aquí resumiendo, que él halló un barco que iba a Tarsis. O sea, él pensó huir de la presencia del Señor, pero todo se le hizo posible porque él bajó y vio un barco. Ay, qué casualidad, ¿verdad que sí? De momento un barco que en el momento iba a Tarsis. Y así son los ofrecimientos de este mundo para que el humano, para que los hijos del Señor no cumplan la voluntad de Dios que tiene cada uno de nosotros. La voluntad del Señor puede estar escrita en la palabra, pero hay una voluntad también personal con usted, que va alineado a la palabra, que va alineado a su palabra. Toda la voluntad personal mía y la personal de Yami o la personal de Perla no va en contra de la palabra. Pero hay algo que hacer y hay una comisión y hay algo que hacer que cada uno de nosotros ya sabemos qué hacer. Dice que había un barco que iba a Tarsis y pagando su pasaje. Él sí que era atrevido, de verdad. Pagando su propio pasaje, él decidió. Ahí él ya estaba, yo digo, Dios mío, aquí Jonás se decidió bien decidido, porque hasta sus finanzas usó para ir en contra de la voluntad del Señor. Hasta lo mismo que Dios, Germán, le dio, las finanzas que le permitió el Señor para ese profeta, compró su pasaje para irse en contra y huir de la presencia del Señor. Yo le clamo al Espíritu que aquí hayan oídos abiertos para que reciban esta palabra, porque esta palabra es de vida o muerte. Ay, ¿cómo va a ser así, pastora? Es de su vida o su muerte. Porque una persona que se va completamente en contra de la voluntad de Dios abraza la muerte automáticamente. Entonces descendió a Jope, halló un barco, halló un barco, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor, qué lindo es Dios, qué lindo es el provocador también de tormentitas para que uno aprenda. El diablo se metió y me trajo una tormenta, fue Dios. Él no tienta al hombre, pero él permite dificultades para salvación del Hijo. Pero el Señor lanzó un gran viento, lo lanzó sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. ¿Usted se imagina esa tempestad? ¿Se imagina esas olas tan fuertes que para que un barco esté a punto de romperse, tuvo que allí formarse tremendo escándalo? Y como consecuencia, y para resumirle, porque como no lo leímos aquí,
Las personas que estaban dentro de ese barco, y léalo después se lee en su casa todo esto, pero se lo voy a resumir. Las personas se dieron cuenta que por causa de Jonás había esa tempestad. Y le dijeron, vamos a ver qué tú vas a hacer, porque por causa tuya es que estamos todos aquí y nos vamos a hundir. Sí, porque cuando tú decides irte en contra de la voluntad del Señor, no solo te llevas enredado tu vida, te llevas enredado a los de alrededor tuyo. Y la tormentita no es solamente para ti, sino para también los que te rodean. ¿Qué hicieron? Lo tiraron al mar, lo lanzaron del barco. Se calmó todo porque ya se fue el problema. De una se fue el problema para el mar. Y dice que un gran pez lo puso allí el Señor, le permitió estar allí dentro de un pez 3 días. Y nosotros vemos esto desde chiquititos como una historia, como si fuera algo cómico. Como si fuera una revista de historias, de cuentos, de lo que... No, imagínese usted estar dentro de un gran pez por 3 días. Algo sobrenatural. ¿Qué pasa? Dios permitió que estuviese en el interior de ese gran pez por 3 días, hasta que luego él clamó al Señor. Él clamó al Señor y su clamor hizo que el pez, mira, le escupiese en otra tierra. Dijo, espérate, este problema tampoco lo quiero, déjame escupirlo también. Para que vuelva a pasar lo mismo. Y viene el Señor, resumiendo, y viene el Señor y le da una segunda oportunidad. Y vuelve la palabra hacia él y le dijo, ¿vas a ir allá? Es que la voluntad mía no ha cambiado. Vas a ir allá y vas a predicar. Y se va Jonás, predica y pasa lo que pasa. Se salva esa gente por misericordia del Señor, gloria a Dios. Y más adelante, eso es otro tema en el 4 que me gustó muchísimo, porque él después terminó debajo de un palo enojado con el Señor. Qué tremendo problema tenía Jonás. Un profeta con gran propósito, pero su pensamiento, diga su pensamiento, le jugaba en contra. Y él lo permitía. Y él lo permitía. No estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de una persona, ministro del Señor, que tenía una alta responsabilidad, como toda esta casa está llena de responsabilidad del Señor. Y el Señor automáticamente me hablaba de lo que era el deseo de la carne humana. El Señor me decía, el deseo carnal va en contra de mi espíritu. Y esto es algo que lo quiero decir, mira, lento y suavecito. Jonás tuvo un conflicto en su interior. Diga conflicto. Como todos los días puede tener usted un conflicto en su interior entre la voluntad del Señor, entre una voluntad superior y su voluntad. Porque hay una voluntad humana, pero también hay una voluntad superior a esa. Y esa es la que tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiero yo? Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Y yo me voy en contra de todo pensamiento que me venga a la mente, y yo voy a cumplir esa voluntad, cueste lo que cueste, porque esa voluntad es, la que me va a cubrir, la que es perfecta. Entonces, tuvo un conflicto. Y lo más fácil para su vida se hizo presente. Cuando viene la voluntad del Señor y tú la miras desde una manera terrenal, tú lo vas a ver todo difícil. Pero si tú piensas que no es por tu fuerza, que es por el Espíritu, que eso lo vas a lograr junto con el Señor, porque cuando el Señor te suelta su voluntad es porque Él te está diciendo, yo voy a ir contigo, yo voy a hablar por ti y yo te voy a cubrir. Yo soy el que te voy a suplir todo lo que tú necesitas. Tú no vas a ir solo. Tú no vas a hacer esto solo. Quiero que tú mueras a esto, pero no vas a hacerlo solo. Voy a estar contigo. Quiero que cambies esto en tu vida, pero voy a estar contigo. Quiero que te mueras a la carne, pero voy a estar contigo. Quiero que cumplas tu llamado, pero voy a estar contigo. Quiero que vayas y prediques y des las buenas nuevas afuera, pero voy a estar contigo.
Porque yo soy el que voy a hablar, yo soy el que voy a poner. Y se le hizo todo fácil y presente. Un barco, todo lo que hablamos casi ahora. Todo se le hizo muy fácil. Y hay un peligro ante la voluntad del Señor cuando la carne y cuando los pensamientos que provienen de la carne se van en contra de eso. Todo se te va a hacer facilito. Porque vas a estar en un plano terrenal una vez abraces la voluntad tuya. Cuando tú abrazas la voluntad tuya, la aceptas y aceptas hacer lo que tu carne está diciendo que hagas, todo se te va a dar easy, fácil, ligero, sencillo. Pero es ahí donde está la muerte, amados. Es ahí donde está la muerte. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jonás en ese momento agradó la carne, no agradó a Dios. Por eso se complicó la cosa. Y tuvo que permitir el Señor una tormenta en su vida por la decisión de Jonás. No fue porque la voluntad del Señor incluía la tormenta. Y muchas personas están diciéndole procesos a esa tormenta cuando son consecuencias de los actos y de las decisiones. La voluntad del Señor dice que es buena, agradable y perfecta. No te incluye tormentas ni muerte. Cuando se te metió una tormentita es porque algo tienes que aprender. Cuando se metió una tormenta, porque en el cielo no hay tormentas, no hay dificultades, no hay tribulaciones, no hay nada de eso para usted, para hacerle daño a usted. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Jonás hubiera ido en contra de eso y no se hubiera comprado un pasaje, no hubiera hecho la huida de la voluntad del Señor, de la presencia del Señor, porque dice la palabra que él quería huir de la presencia del Señor. Si Jonás no hubiera hecho eso, María Angelis no se hubiera metido en ese barco, no se hubiera llevado enredado a nadie, no hubiera llevado al fondo del mar dentro de un pez, escupido en otro lado y hubiera llegado directo a su propósito. Pero ¿dónde está el asunto aquí? Que cuando el Señor te da una palabra, amado, tú tienes que tener cuidado de lo que piensa la mente. Porque la mente, los designios de la carne se van en contra de Dios. Ay, pastora, esto se escucha bien exagerado. No, esto no es exagerado, esto es palabra. Lo que no es de Dios se va en contra de Dios. That's it. Todo lo que usted no incluye a Dios, usted se hizo enemigo de Dios. Todo lo que usted pensó sin Dios es enemigo de Dios. Todo lo que usted permitió en su carne es enemigo de Dios. Porque la carne va en contra del espíritu, el espíritu va en contra de la carne. Y nosotros tenemos autoridad desde que nosotros fuimos creados para ir en contra de los deseos de la carne. Y más ahora cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos asiste, que nos ayuda, que nos redarguye, que nos dice por ahí, no hagas eso. Pero ¿qué pasa? Que los hijos del Señor, cuando tienen grandes propósitos, llegan a Dios y todo, en los primeros días eso es un amor, hasta que llega el proceso de cumplir la voluntad del Señor. Hasta que llega el proceso de limpieza, de restauración, de sanidad, de libertad. Porque el Señor te llama con cuerdas de amor, pero ¿sabes para qué es? Para libertarte, para que sea todo mejor para ti. Y las decisiones del hombre, las decisiones que le ofrece la carne, no pueden ser mayor que una voluntad superior.
Nosotros tenemos que ser entendidos en esto, amados, porque te vas a seguir metiendo en tormentas y procesos. Vas a seguir sufriendo en esta tierra. Y no es que con Cristo tú no vas a sufrir, pero no es lo mismo sufrir sin Cristo que sufrir con Cristo. El sufrimiento sin Cristo es el sufrimiento que te da toda esta tierra y todo el pecado de esta tierra. Te quiere ver burlado, te quiere ver destruido, te quiere ver en el suelo, te quiere ver sin norte, sin principio y sin fin. Te quiere ver destruido y muerto. Y hoy viene Dios a sacudir esta iglesia y decir, hay una voluntad superior y hay algo que quiero hacer contigo. No sigas los designios de la carne. No sigas los deseos de la carne. No los permitas, cancélalo al momento. Cuando llegó un momento en que Jonás estuvo allí y quería huir de la presencia del Señor, eso era una oportunidad para decir, no. Yo voy para Nínive, no voy para Tarsis. Eso es lo que quiere mi carne. Eso es lo que quiere la huida de mi carne. Pero yo me sujeto a la voluntad del Señor. Y yo voy para allá porque yo no voy solo. Y aunque esté ese pueblo en contra de Dios, yo no voy a estar en contra de Dios. Yo no me voy a comportar como ese pueblo que está bien torcido con Dios. Y Dios está confiando en mí para que yo le vaya a dar su palabra. Y ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo, me estoy comportando peor que ese pueblo. El predicador comportándose peor que el pueblo que estaba allí. Romanos 12:2 dice la palabra del Señor. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el Señor, yo le decía, ¿qué es conformarse a este siglo? ¿Qué es conformarse a este mundo? Le hacía la pregunta al Señor. Cuando yo estaba meditando en esta palabra, y el Señor me decía, que tu vida, que tu mente, que tu corazón, que tus emociones sean completamente controladas por el sistema de este mundo. ¿Cómo va a ser, hija mía, que tú dejas que el sistema de este mundo y cómo se mueve la carne, eso te controle a ti, cuando te di autoridad para que tú controles eso? Cuando te di la autoridad para que tú te vayas en contra de eso, no temas, esfuérzate y sé valiente. Se llenó de temor, se llenó de miedo, se llenó de rebelión, porque el miedo te lleva a la rebelión en un pasito. Y Jonás se fue para donde quiso. Y allí lo buscó Dios. Como hoy está buscando a muchos. Te están buscando. Te están buscando. Tú que me escuchas, que estás aquí, te están buscando. Te están buscando. Es contigo la cosa, no es con otro. Es contigo la cosa, mujer, no es con otra. Te están buscando para que transformes tu hogar. Primeramente, te están buscando para que transformes tu vida. Te están buscando para que hagas lo que tienes que hacer. Hay una voluntad y no te puedes morir sin cumplir esa voluntad. Te están buscando qué es lo que estás haciéndole caso ante lo que ya conoces. Cada vez, mire, la palabra del Señor, cuando empezamos a leer, dice que la palabra del Señor vino a Jonás. Cada vez que usted escucha palabra aquí en esta casa, la palabra de usted vino a usted. Y esa es la voluntad del Señor. Que si el Señor está diciendo aquí los miércoles, sean sabios, esa es la voluntad del Señor. ¿Cómo te vas a comportar con necedad? Si el Señor te está diciendo, sé sabio. Sé sabio. Sé sabio. Sabemos los mandamientos del Señor, pero no los vivimos. Esa es la voluntad del Señor. Y hay una voluntad ante el llamamiento de cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces el Señor me dijo, es que tú vas a predicar? Y yo le decía, ay no. Es que tú vas a predicar, ay no. Jonás diciendo y montándose ya en el barquito.
Esa era, mira, en mí. Decían Nínive y yo me iba para Puerto Rico. Nínive, Punta Cana. Nínive, Asia, para allá me gustan, para allá. Y el Señor me decía, te voy a usar, mujer. Quiero que te transformes porque quiero hacer grandes cosas contigo. Quiero que no le hagas caso a esos pensamientos. Quita ya el enojo de tu vida, quita la ira de tu vida. Te quiero transformar. Quiero hacer contigo algo bueno, Yomara. ¿Qué te pasa? Yo lo prediqué un día aquí. ¿Qué te pasa? Y viene el Señor nuevamente y hablaba mi vida. Y yo en tormenta y buscando barco, buscando jet ski, buscando todo lo que había para no hacer la voluntad del Señor. Desde que pisé por primera vez un altar, el pastor era el líder de alabanza. Y yo estaba aquí. Llena de temor. Y el pastor me decía, hoy te toca, mami, hoy sí que te toca. Vas a liderar una canción. Y yo, no, ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. ¿Y cuántos años yo estuve diciendo, ese eres tú? Y Dios diciéndome, no es a ti. A ti te estoy buscando. A ti. Y buscaba desvíos. Diga desvíos. Porque ante la voluntad del Señor se te ofrecen muchos desvíos. ¿Tú sabes lo que es eso, pastora Nilda? Ante la voluntad del Señor se nos ofrecen muchos desvíos. La carne se activa. Se activa la carne. Jorge, ¿se activa la carne? Pensamiento por aquí, pensamiento por allá, pensamiento por aquí. Pero no somos valientes para decir, este pensamiento yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Por eso la vida de la iglesia del Señor está tan llena de problemas. Porque no hay uno que quiera, mire, torcer la carne. Porque torcer la carne duele, pero es un momentito nada más. Luego eso te va a cubrir, ya no te va a doler y vas a estar bien. La palabra del Señor cuando venía a mí, en Romanos 12:2, renueven su entendimiento. Transfórmense por la renovación del entendimiento, de modo que comprueben. La voluntad del Creador es que el humano le conozca, le crea, acepte su voluntad y sus mandamientos y por medio del Hijo sean salvos. Si usted no sabía cuál era su voluntad en esta tierra, yo se la acabo de dar. Que le conozca, que le crea, que acepte su voluntad y sus mandamientos y por medio del Hijo que sea salvo. Pero hay una llave muy poderosa, explícita en este texto que acabamos de leer ahora de renovar nuestro entendimiento. Es que comprobemos cuál es la perfecta voluntad. Y cuando tú te niegas a esos designios de la carne, a ese mandato de la carne, a lo que quiere hacer la carne, tú vas a poder ver con claridad la voluntad del Señor, porque vas a estar envuelta en ella. Esto no es algo que se tarda. Esto es algo que tú ahora mismo cancelas ese pensamiento y tú estás en la voluntad del Señor. Esto no es algo que es tardado. Esto es algo por elección y ya rápido tú estás en otra cosa. Me niego hoy a los designios de mi carne y estoy. Tú no te quedas ahí suspendido en el aire. Estoy en la voluntad agradable, perfecta de mi Dios. Estoy cubierta bajo sus alas. Y si estamos bajo las alas, ¿qué hacemos en un barco metido con una tormenta? No es posible que estemos en dos lugares. No es posible que estemos en dos lugares a la misma vez. Aquí el omnipresente es el Señor. O tú estás en un lado o estás en otro. La omnipresencia es para el Señor. Y muchos creyentes quieren conocer la voluntad del Señor para con su vida. Y solo nos quedamos en la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí?
cada vez que el Señor te da su palabra, cada vez que recae la palabra sobre ti, ya tú tienes la voluntad del Señor para ti. Cada vez que alguien te aconseja y te dice, esto es lo que hay que hacer para que te salve, ahí está la voluntad del Señor. Cada vez que te llamaron desde niño y donde quiera que te metía te decían, tú vas a ser profeta de las naciones, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un salmista, tú vas a ser un evangelista. Ahí estaba la presencia del Señor con su voluntad. Tú vas a danzar, tú vas a cantarle al Señor, tú vas a predicar, tú vas a enseñar, vas a ser un maestro. Te uní a alguien. Hicieron un pacto delante de mi presencia. Mi voluntad estuvo allí. ¿Por qué se quieren separar? ¿Qué es lo que pasa? Deseos de la carne que no se han trabajado. ¿Por qué tanto conflicto en medio de mi casa? Deseos de la carne que no se han muerto. Y en un matrimonio es más fuerte todavía. Porque tienen que haber 2 muertos, no 1. Un funeral. Con quesito, café y de todo. 2. Diga 2. Siendo 1. Diga 2. Siendo 1. Ahora los esposos no pueden decir, eso es para ti. O las esposas, mira, escucha a la pastora. Eso es para ti. No, 2 siendo 1. Porque se trata de 2 siendo 1. Pero si uno no muere a la carne y el otro sí, hay tremendo problema. Tienen que haber 2 personas que estén dispuestas a morir a sus sentimientos, a sus emociones, a lo que quieren, a lo propio. Porque cuando Dios une a 2 para ser uno, es un solo pensamiento, una sola fe, un solo camino, una sola guianza, una sola voluntad. Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto? Porque yo pienso lo que yo quiero. Y yo me voy para Japón y tú te vas para Austria. Cuando le están enviando los 2 a ir a Nínive. Los 2 juntitos. La transformación de la mente hace que veas la voluntad del Señor. Renovar la mente es un reemplazo de nuestros pensamientos, quitando nuestro pensamiento y poniendo el de Dios, dejando el de Dios. Es un reemplazo. Usted sabe cuando su carro está como que así. Y usted se va para el Junker. Si no, pregúntele a la pastora Nilda cómo ella saca las herramientas para ir al Junker. Y usted dice, esto es lo que hace falta, porque esto es lo que está causando el problema. El motor es un problema, arránquelo. Cueste lo que... No, pastora, ¿qué cuesta? Yo prefiero... No, pero si después... Si le das millas a ese motor así, después se te va a esbielar y va a ser peor. Te va a dañar otras piezas. Te va a dañar otras cosas. Yo no sé de mecánica, perdónenme si yo estoy... Sí, gloria a Dios. El Espíritu sabe. El Espíritu sabe, porque yo sé llenar las gomas nada más. Cuando algo está fallando en su interior, tiene que reemplazarlo. No hay opción. Usted tiene que arrancar eso que le está haciendo fallar, arrancarlo. Esto no es opción de que si una arregladita, un parcho, no. Esto no es una goma que tú le pones un parcho y ya, y con eso resuelve y después se te explota, no. Cambia la goma por una nueva que tenga carne, como dice el pastor, que tenga nueva. Porque todo lo de Dios es nuevo, es perfecto, es agradable, es puro. No se puede arreglar así poniéndole un parcho. Tienes que arrancarlo y poner algo nuevo. ¿Y qué pasa? Que por falta de poner esa pieza nueva, te vas en contra de la voluntad del Señor. Porque hay que hacer un trabajo, amados. Antes de que sucedan las cosas, hay una voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es para que tú la conozcas después del problema, es para que la conozcas antes de meterte en ese problema. El diseño del Señor es que tú estés en la voluntad del Señor. Y esa voluntad del Señor es la que te va a cubrir de todos esos problemas.
Fácil y cómodo es saber la voluntad del Señor después del cantazo. Porque después del cantazo y después del golpe y después del sufrimiento tú decías, ay, sí, esa era la voluntad del Señor. Fácil es conocerla así. Pero cuando tú la conoces por el Espíritu, cuando tú mueres a ti y en ese secreto dices, Señor, ¿cuál es la voluntad perfecta, agradable? Y en esta situación en particular, yo la quiero saber antes de caerme. Y cuando tú te detienes para saber la voluntad del Señor, es ahí donde tú vas a estar exento, cubierto, quitado de todo problema y consecuencia que te va a traer tu caída. Pero ¿sabe de qué está hecha la iglesia hoy en día? ¿Sabe qué es lo que pasa con la iglesia, Gilma? Que el Señor habla y lo ignoran por rebelión. Y hay demasiadas consecuencias. Por eso están aumentando las consejerías. Por eso están aumentando muchas cosas, amado. Y no es que la consejería es malo, pero ¿para qué se te va a aconsejar lo mismo que tienes que hacer desde el principio? No es que la consejería es mala. La consejería está hecha y designada para cuando tú no sabes hacer las cosas. Está designada la consejería para cuando tú no sabes hacer las cosas. Pero si tú sabes hacer las cosas es porque te vas en contra de eso que sabes y eso es contado como pecado. Porque dice la palabra del Señor que se es contado como pecado algo que tú sabes hacer y no lo haces. Se te es contado como pecado. Decimos, los deseos pecaminosos de la carne. Y ya comenzamos a pensar, ay, los sexuales. Ay, la rebelión. Ay, el orgullo. No. Hay un pecado también que está pasando en la iglesia que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y eso proviene de los designios de la carne. De lo que quiere la carne. Eso se llama rebelión. El pecado de rebelión. Saber qué es lo bueno y no se hace. Yo esta casa, porque la pastoreamos y yo sé que la gente aquí sabe lo que tiene que hacer. Los hijos del Señor saben lo que tienen que hacer. Llevamos 6 años diciéndole a las vidas lo que tienen que hacer. No es por falta de no saber lo que hay que hacer. Le digo, el consejo de Jehová está diseñado para los que no saben hacer las cosas. Claro está, te caíste, te podemos volver a levantar. Eso no tiene nada que ver, no lo malinterprete. Le podemos dar un buen consejo nuevamente, pero ¿sabes qué? El consejo va a ser el mismo del principio. Levántate y haz esto. Cuando cayó la adúltera delante del Señor Jesucristo, ¿sabe qué le dijo? Vete y no peques más. Ni yo te culpo, pero no peques más. No peques en lo mismo que ya sabes que esto te llevó a esto. Y hay muchas personas que el Señor le dice, hijo mío, no quiero que hagas esto. Y dejan que el pensamiento y dejan que esos deseos de la carne le dominen. Y van y hacen, yo sí me voy a hacer esto. Cuando es bueno hacer la voluntad del Señor. Amados, usted no fue creado para estar en muerte. Usted no fue creado para estar en problemas. Usted no fue creado para estar en tormentas y que el barco casi se hunda. Usted no fue creado para estar dentro de grandes peces. Usted no fue creado para eso. Usted fue creado para lo bueno, para lo perfecto y para lo agradable. Y la iglesia tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar, tiene que sacudirse. Cuando venga un pensamiento, sacúdase y llene de palabra. Pero la comodidad está haciendo estragos. ¿Qué es lo más cómodo? ¿Qué es lo más fácil? Aquí hay un barco, yo me voy, olvídate, como si eso fuera la huida de la presencia del Señor. Usted nunca va a huir de la presencia del Señor. La presencia del Señor es más grande y sabe dónde te mete, sabe dónde estás, sabe lo que piensas. Está ahí cuando lo pensaste, porque Él sabe antes de que digas las cosas, ya Él lo conoce todo.
O sea, evites el problema de huir de la presencia del Señor. Evites el problema de huir de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor vino integrado en su ser desde que tú fuiste creado. Entonces ahora el creador y el soberano no le puede decir a lo que creó: esto es lo que quiero para ti. Porque lo creado dice: yo no quiero eso. El barro diciéndole al alfarero: yo quiero que tú me moldees así. Moldéame en este proceso así, Padre, yo quiero. Entonces quieren controlar a Dios. Y a Dios no se le controla. Te vas a meter en un problema si tú tratas de controlar lo de Dios. Sigue lo de Dios porque te va a ir bien. Sigue lo de Dios porque va a ser todo perfecto. Sigue lo de Dios porque va a ser todo puro para ti. En Dios no hay pérdida, hay ganancia, dice el Señor. Y el Señor quiere que tú ganes. ¿Qué cosas? La carne es tan y tan mala. Los deseos pecaminosos de la carne son tan y tan malos que te quieren siempre ver atado. Y la gente le gusta las ataduras. Ama las cadenas. Ama estar en problemas. Lo aman. Y una persona que ama las cadenas y ama las ataduras y ama estar así, con ese carácter, entonces no puede decir que ama a Dios, porque el que ama a Dios sigue sus mandamientos. La voluntad humana se limita a este mundo, al diario vivir, a los deseos humanos, a lo que no nos gusta, a lo que nos sentimos más cómodos y a la encerrona. Quiero estar encejado, yo que me quiero ir, yo me voy. La huida es para los designios de la carne. El quedarte es para la voluntad de Dios. El quedarte es para el Espíritu. La huida se hizo para las personas que no quieren a Dios. El quedarte, el permanecer, ahí Dios te va a ayudar. Tú estás pasando una prueba, estás a punto de pecar, no peques, te dice el Señor. Estás a punto de pensar divorciarte, no te divorcies. Estás a punto de hacer cualquier locura, no la hagas. Hay una nueva oportunidad hoy para ti, te dice el Señor. Si te mandaron a Nínive, no vayas a Tarsis. Te espera un gran pez, te espera un proceso muy fuerte y te lo estoy queriendo evitar. Qué lindo el Espíritu cuando nos quiere evitar cosas. Es que Dios es tan bueno. ¿Por qué nos gusta tanto las cosas del infierno si no dan nada bueno? El Señor: no escuches esa música, te va a ir mal. No escuches esa música, no está hecha para mí. Pero a mí me gusta. Eso fue la carne. Y eso se va en contra y te hace enemigo de Dios. Y hay muchos sentados dentro de la iglesia, dentro de los templos, siendo enemigos de Dios. Cuando el Señor le dice: quiero que seas mi amigo. Ya yo no los llamo esclavos o siervos, ya yo los llamo amigos. El Señor nos quiere llamar amigos. ¿Sabe lo que es ser amigo de Dios y no enemigo de Dios? Ese es que su favor completo, Él te hace: give me five. Give me five. Lo hiciste bien. Quiero ser tu amigo. Give me five. Give me five. Qué bueno. Estás bien, estás caminando bien. Te llamo amigo. Pero Él no puede dar un give me five cuando estás haciendo las cosas mal. ¿Sabes lo que te va a hacer? A ti te digo. Eso no es give me five. Eso no es como que, lo estás haciendo bien. El Señor no aplaude el pecado. El Señor lo que hace es que te viene a retorcer y te viene a estremecer tu carne. Dale, quiero hacer cosas contigo. Suelta tus deseos. Suelta tus deseos. La Biblia dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice en 1 de Timoteo 2:4. Quiero que sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad.
Y el conocimiento de la verdad hace que usted no se conforme a este mundo. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a adquirir el conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad no te hace libre nada más, te hace libre la verdad. Cuando se levanta un pensamiento diferente a la voluntad del Señor, la verdad va a libertar eso. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios me envió para allá y va a ir conmigo. Te hizo libre. La verdad es que Dios quiere que yo me quede y no peque. La verdad es que quiere lo mejor para mí. La verdad es que quiere que yo cumpla mi llamamiento. La verdad es que quiere que yo cambie mi carácter. La verdad es que quiere que yo venga a los servicios. La verdad es que quiere que yo me ajuste porque viene algo bueno para mí. La verdad es que yo esté con Él. La verdad es que yo quiero que el Señor quiere que yo sea salvo. Todas esas verdades las tienes que recordar cuando viene un pensamiento en contra de la voluntad del Señor para su vida. Siempre hay alguien superior por encima de nosotros. Y si no lo respetamos, le hacemos un about face y nos hacemos enemigos de ese que dijo la voluntad superior. No hay de otra. O usted es amigo de Dios o usted es enemigo de Dios. No hay de otra. Cristo en el Getsemaní se negó a conformarse al mundo. Él le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Un deseo de quién? Eso fue de la carne. Eso fue un deseo de su vida. ¿El deseo era malo? No. Pero iba en contra completamente de la voluntad del Señor. Y si Jesucristo se paraba de ahí y decía: yo no voy a morir ni voy para el madero, se hacía enemigo del Padre. ¿Usted escuchó eso? Pero Él dijo: que se haga tu voluntad. Que se haga la voluntad superior a la mía. Y no se haga la mía. Eso lo fortaleció. Y lo ayudó a llegar a la cruz. Y lo ayudó a morir por muchos. Y no lo metió en un proceso ni en una consecuencia. Siempre estaba en su propósito. Cuando tú sufres en tu propósito, esto estás guardado por el Señor. Cuando tú sufres fuera del propósito, estás guardado por la consecuencia. Y estás solo. ¿Y qué le quiere decir a esta casa el Señor hoy? No te vayas en contra de mi espíritu.